pues estamos ahí, bueno, para que agendemos una cita. Si quieren hacer la visita guiada al supermercado, que también lo tenemos planteado. Qué excelente opción es esa de la visita guiada, porque así compras lo que realmente necesitas en tu programa. Eso sí, lo primero que tienen que tener es seriedad en el asunto. Sí, no es claro, que van y hacen aquella compra y qué tal, y después, bueno, para nada, porque después en la noche, entonces 3 doritos después, la cosa se acabó. 3 doritos después. Bueno, dejábamos en el segmento anterior el tema de, ustedes saben que las redes sociales dan para todo. Bueno, ahora resulta que también hay recetas vía recorriendo al herbolario venezolano. Entonces tenemos que tienes que comprar la piña, ligarla con la cúrcuma, echarle clavitos de olor. Después hay otras que tiene la manzana verde con la espinaca, con el limón. Después tienes el limón en ayuna por no sé cuánto tiempo. Después tienes que colocar cualquier cantidad, tienes que poner la lechosa a solearse o a serenarse, no sé qué cosa, y con esa concha de la lechosa entonces también haces una infusión o una eso cosa, y la pepa del aguacate también la agarras, la hierves y te la tomas, y eso te quita la artritis. Todo, sí. Cualquier cantidad de cosas. Sí, hay muchas cosas, la verdad. ¿Son bueno, buenas o son malas? Justo yo hice, yo tengo dentro de mis estudios, ¿no? Tengo el diplomado de obesidad, diagnóstico y tratamiento, tengo el diplomado en terapias naturales justo y el diplomado en psiconeuroinmunología. Entonces en la parte de terapias naturales, pues nos decían mucho sobre los beneficios de la medicina natural, ¿no? Que es fundamental y que dentro hay plantas medicinales que nos pueden ayudar dentro de lo que es la sanación de muchas enfermedades y todo esto. Pero no podemos decir que por ciertos aspectos son milagrosos, productos milagrosos que te prometen ciertos resultados y resulta que no, pues que pueden caer hasta en toxicidad muchas veces con tema de uso indiscriminado, dejan tratamientos médicos, lo cual es súper irresponsable, por temas de identificar qué es lo que necesitamos para los tratamientos, no solamente a nivel nutricional, sino a nivel de salud en general. Entonces tenemos que consultar siempre a los profesionales antes de iniciar cualquier suplementación, así sea natural, cualquier cambio drástico en la alimentación, eliminar un grupo de alimentos que está muy de moda, eliminar cualquier grupo de alimentos, porque me lo dijo tal y tal persona en las redes sociales, hay que tener cuidado. Hablando de alimentos, las más sin duda censuradas de alguna manera son las harinas. Sí, correcto. Por inflamatorias, porque enlentecen el metabolismo, en fin, es lo que uno lee también cuando consulta a Dr. Google. Sí, es lo que dice el común de la gente, es lo que dice el común de la gente, pero hay partes que no son ciertas realmente, porque, digamos, en harinas meten todos los carbohidratos, ¿sí? Dicen harinas, todos los carbohidratos, y resulta que yo le digo a los pacientes, mira, me vienen y me dicen, mira, que yo dejé todos los carbohidratos. Y dije, ay, ¿por qué estás comiendo vegetales? No, eso no son carbohidratos, son carbohidratos, los vegetales son carbohidratos. Y me lo o sea, en la cara me dice que no. No lo sabía, que no, yo tampoco. Que no son carbohidratos. Y yo, ¿qué son carbohidratos? Vamos a buscar el libro de bioquímica a ver qué dice. Entonces, ay Dios, pero yo no sabía. Claro, son carbohidratos fibrosos, altos en fibra, forman parte de los carbohidratos complejos dentro de toda la estructura química, son carbohidratos. O sea, ¿acaso los vegetales son proteínas, son grasa? ¿En dónde entran entonces? ¿En qué grupo? O sea, entran en los carbohidratos. Entonces ahí es donde nosotros, o sea, dentro de lo que es el plan Protagonistas del Cambio, que es el que yo ofrezco muchas veces a los pacientes, lo he aplicado mucho a los pacientes que tengo en el exterior también, donde hago una clase de nutrición básica. La clase de nutrición básica es explicar cuáles son los grupos de alimentos y cuál es la importancia de cada uno de esos grupos de alimentos. ¿Por qué es que necesitamos cada uno y cómo es que vamos a elegir mejor? Porque no es lo mismo, yo le decía, no es lo mismo el azúcar blanca, ¿verdad? No es lo mismo el azúcar blanca a una fruta. Entonces no pueden comparar eso. No podemos comparar, o sea, no se puede. Ni a nivel metabólico, ni a nivel, o sea... A pesar que los dos son dulces.
Exacto, pero es que hay similitudes a nivel bioquímico, ¿sí? De la molécula, pero no puedes comparar la fruta que tiene fitoquímico, que tiene vitaminas, tiene minerales, tiene fibra, a el azúcar blanca, que es súper procesada, que el pico de glucosa va a ser, pero inmediato. No, nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual comerte una cucharada de azúcar que comerte una fruta entera. No. Exacto, a mí también me parece muy bien. Incluso, no sé por qué, doctora, prohíben hasta las frutas. ¿No se ha fijado eso? Sí, sí. Que prohíben, mira, que no comas uva, que no comas esto, que no comas la lechosa, que no comas lo otro, que la fresa, que esto, que tiene mucho Entonces, azúcar. Incluso he leído que hasta el jugo de naranja. Bueno, ahí tengo una Ay, algo que decir. No, ¿qué pasa? Que con el tema del jugo de naranja, yo siempre recomiendo más que todo las frutas enteras sobre los jugos. ¿Por qué? Porque aprovecho la fibra, ¿ya? Y por ejemplo, en el jugo de naranja hay algo puntual, que cuando te vas a hacer un vaso de jugo de naranja, tú puedes utilizar hasta 6 naranjas, ¿verdad? Entonces ahí tú le estás quitando la fibra y estás dejando directamente ahí la fructosa. Y bueno, la vitamina C sí está ahí, ok. Pero por ejemplo, no es lo más recomendable, no es lo mismo un deportista de alto rendimiento que se va a tomar un jugo de naranja y va a salir a correr, no sé, un montón de kilómetros, a un diabético, por ejemplo, que tiene ya falla en su producción de insulina, que ya tiene picos constantes de glucosa, a tomarse un jugo de naranja y que le suba la glucosa rápidamente y le suba la insulina y pueda tener una hipoglicemia y todo esto. Entonces, ahí están las diferencias de los casos que tenemos que trabajar. Por ejemplo, si yo me voy a comer una naranja, probablemente me coma una o dos, porque no le cabe, se llena rápido, pero en un jugo si se come 6. Es verdad. Tiene mucha lógica. Nos toca ir al otro corte publicitario. El metabolismo es fundamental. De hecho, te comentaba en la pausa que estaba justo estudiando el posgrado de metabolismo humano y cada día me impresiono más de lo complejo que es el ser humano y el cuerpo humano. En el caso del metabolismo son todas las reacciones bioquímicas o químicas que hace el cuerpo para que básicamente podamos realizar todas nuestras funciones. El cuerpo, ahí yo le explicaba a una paciente también que en parte nosotros tenemos ciertas acciones voluntarias y ya cuando el alimento entra en el cuerpo se vuelve involuntario, es decir, entra el proceso de nutrición. Pero ¿en qué radica los cambios que tenemos que hacer? Por lo menos el tema del metabolismo es fundamental, sí, claro, pero ¿cómo podemos transformar esa realidad? Porque sí, de hecho, una hipofunción de la tiroides incide directamente en que el metabolismo vaya más lento y por supuesto queme calorías o energía con menos eficiencia. Sin embargo, no quiere decir que al momento de hacer la restitución de la hormona, en el caso de ser el hipotiroidismo, que eso lo trabajan los médicos endocrinólogos, y al momento de tener una buena alimentación, una buena suplementación, estilo de vida saludable es importantísimo, porque hay personas que, por ejemplo, me dicen, pero es que yo hago todo bien y no sé qué y tal. Yo le digo, pero es que son 5 hábitos que tenemos que tomar en cuenta. Y cuando evaluamos los 5 hábitos, que son básicamente los siguientes, son la alimentación saludable, el consumo de agua, el ejercicio físico, el manejo del estrés y el sueño. Entonces, cuando evaluamos cada uno de ellos, todos están afectados en el paciente. Entonces yo le digo, ahí está la clave. O sea, tenemos que trabajar cada uno de los hábitos para que puedas tener resultados y que el metabolismo sea más eficiente. Al momento de que podamos tener suplementación, alimentación adecuada, en el caso de necesitarla, porque hay pacientes, como yo te comentaba en la pausa, que por ejemplo en patologías tiroideas hoy en día se ha utilizado mucho el selenio. Pero no cualquier selenio, porque hay distintos selenios. Entonces, ¿qué cantidad, cómo se va a aplicar? Eso lo hace uno en consulta, igual los médicos. Ya hay médicos cada vez más, endocrinólogos, que están en la parte de la actualización, en el caso de los micronutrientes que pueden ser necesarios al momento de mejorar alguna función endocrina.
Porque fíjense todo lo que está diciendo la doctora María Valeria. Aquí entramos al otro tema, la automedicación. Correcto. Que suele ser peligrosa, porque fíjense, si yo agarro y empiezo a comprar selenio, zinc y todo esto, y me lo tomo allí, como dice la prescripción en la cajita solamente, y tal, y de pronto pues no es lo que yo necesito allí, o puedo tener una reacción adversa. Correcto, sí, he visto mucho eso en los pacientes que me llegan tomando ciertos suplementos, y muchas veces, por ejemplo, en el caso del omega 3, ejemplo, es un caso muy puntual, las personas empiezan a tomar omega 3 por motus propio, es decir, empiezan a tomar omega 3, pero eligen mal el omega 3, compran el que dice omega 3, 6, 9, y ese no es el adecuado es el que diga omega 3 o fish oil completo, es decir, solamente, y qué dosis necesito al día, de acuerdo a la patología o la necesidad que tenga cada paciente. Entonces, por cuestión de... Yo sé que el tema de las redes sociales ha sido fundamental aquí porque ha habido información errada en muchos sentidos por personas que quizás no están formados en el área, y también es el tema de la persona, del que consume el contenido, de ver quién me lo está diciendo también. Entonces, en parte a eso es cómo yo voy a tomar unas decisiones a través de mi salud o de mi salud si no es una fuente confiable. Entonces muchas veces como yo lo vi, o me llegó una cadena de WhatsApp, o me dijeron esto o lo otro de las redes sociales, entonces, y lo empiezo a hacer porque me dijo la tía o me dijo... Estamos imbuidos de doctor Google y de doctor TikTok allí. Eso es una realidad, y de doctor Instagram también. Entonces, y lo he dicho siempre, no todo lo que sale en las redes sociales es así, ni Correcto. se vive así, ni se muestra así. Ustedes ven que poca gente en las redes sociales se muestra tal como es, siempre hay un filtro por allí. Sí, haciendo claro, la mejor cara. Haciendo la mejor cara y haciendo las mejores siluetas. Entonces, esto resulta también un poco... no solamente costoso por el tema económico, sino costoso también porque pueden acarrear otros problemas de salud que no tenías. Consecuencias, sí, puede traer consecuencias. Por ejemplo, como te digo, estos pacientes que se deciden empezar con el omega 3, entonces toman el omega 3, 6, 9, y ya el omega 6, por ejemplo, es proinflamatorio, es decir, ya lo tenemos normalmente en muchas cosas en nuestra alimentación. Entonces, como que no es necesario lo que estás haciendo, es decir, necesitamos un efecto antiinflamatorio en el caso tal del omega 3, que sería una molécula muy importante para nosotros. Entonces, empiezan, por ejemplo, tiene una patología tiroidea y van y eligen levadura de selenio, que no es la mejor forma, o van y eligen el magnesio, que el oxalato, o algún magnesio que no se absorbe bien. Entonces, y las dosis que no son adecuadas tampoco. Mira, y has llegado a otro punto, el furor que hay con el magnesio. Ah, sí. Eso es magnesio de lo uno, magnesio del otro, de citralato, del oxalato, de no sé qué cosa, qué tal. Magnesio, 3 tipos de magnesios en un solo contenido, en un solo comprimido allí. En fin, una invasión de magnesio como que lo cura todo. Sí. Parece, es realmente milagroso para todo. Bien, el magnesio está, o sea, lo que está en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo. Como yo te decía, el metabolismo es fundamental porque cada cosa que uno hace y que ingiere también influye directamente en toda la cadena de reacciones que hay en el cuerpo. Desde que respiramos, que vemos, cómo es la regulación del sistema nervioso, todo eso tiene que ver al momento de tener resultados a nivel físico. Por ejemplo, si alguien quiere bajar o subir de peso o quiere mejorar su condición, por ejemplo, la glucosa, que he visto últimamente un repunte importante en población joven de resistencia a la insulina. Últimamente me han llegado muchos pacientes adolescentes con resistencia a la insulina, y eso es un poco preocupante por el tema de la alimentación que vienen llevando, de los ultraprocesados, de todo esto, también del sedentarismo, y que entonces ahí nosotros vamos viendo que empiezan, por ejemplo, he visto adolescentes que empiezan a ir al gimnasio, o que
los padres deciden llevarlo y todo esto, y en algunos recintos, no digo que en todos, hay muchos profesionales responsables, empiezan a prescribirle suplementos a estos adolescentes que están en crecimiento, que no necesitan este tipo de suplementación y todo este tipo sin ninguna autorización. Y los he visto, ¿no? Y yo digo, pero es que este adolescente o este preadolescente está en crecimiento y necesita, entonces le colocan, he visto hasta que se toman el atrevimiento de colocarle alimentación, ¿no? Entonces el crecimiento se les ve afectado también. Así es, bueno, porque ahora tú sabes que hay una invasión de las profesiones, ¿no? Eso es generalizado que todos se sienten con el derecho, ¿verdad?, de prescribir, de hacer, de decir y de recomendar cualquier cantidad de cosas. Correcto. Sin tener la más mínima idea de lo que pueda ocurrir. Son las 8:32 de la mañana, vamos al corte publicitario, también vamos a escuchar este tema con Juanes, A Dios le pido, y al regreso sigo conversando con la doctora María Valeria Martínez, y me quiero referir también al tema de todos estos suplementos que están saliendo, que no son magnesio ni nada de eso, sino que son píldoras de cualquier cosa que tienen. Y ahora también está el herbolario natural. Es decir, por otra parte, si tienes que consumir la piña con la cúrcuma, con la no sé qué más, en fin, con todo esto, que eso no es, se vende como inofensivo allí para el organismo, pero con resultado exitoso. ¿Qué tan realidad es esta situación? Ya volvemos. Regreso, doctora. Hay otra fiebre, que no es también la fiebre, es la fiebre de rebajar rapidísimo a través de la cirugía. La cirugía bariátrica y la manga gástrica, y ahora salió una gomita que te coloca una gomita. Hay otras cosas extremas que se grapan la lengua, la cuestión, sí, el eso paladar, ya tiene rato. En fin, las ligas, no sé cuántos métodos también que se están usando, y yo creo que esto al final trae más perjuicios que beneficios. Mire, yo tengo amigos que se han hecho cirugías bariátricas y cómo les ha costado recuperarse, y todavía no del todo, han tenido unas consecuencias. Hay otros organismos que no reaccionan de la misma manera, pero ustedes saben que eso es una suerte gástrica allí, con consecuencias negativas, a veces en el corto plazo y a veces en el resto de la vida, porque correcto, son decisiones, decisiones definitivas, sin retorno, correcto, sin reversión. Correcto. Radicales, mejor dicho. Sí, hay algunas cirugías que son reversibles, de acuerdo a lo que he podido estudiar, que esto lo pueden explicar mejor los médicos bariátricos, los que trabajan la cirugía metabólica bariátrica, pero sí, es una decisión drástica, ¿sí? Genera muchos cambios que muchas veces el paciente no está preparado psicológicamente. De hecho, antes de hacer una cirugía, le hacen, pasa por manos del psicólogo, tienen un protocolo antes de operar a la persona para ver si está apto o no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico también. Es decir, hay personas que resultan no estar aptas a nivel psicológico y no las pueden operar. Entonces eso sí es fundamental que se tome en cuenta, y es un procedimiento con mucha responsabilidad, ¿sí? Hay unos criterios de índice de masa corporal para poder tomar decisiones. También no solamente el índice de masa corporal, sino hay pacientes que pues tienen condiciones metabólicas que definitivamente ya les está afectando su condición de vida. Unas hiperglicemias continuadas, ya son diabéticos, hipertensos, crisis hipertensiva, pues entonces ahí es donde toman la decisión drástica. Sí, correctamente. Entonces ya ahí es donde toman este tipo de decisiones para poder revertir estas patologías que están poniendo en riesgo su vida, pues. Sin embargo, los cuidados después, así como de pronto, y no nos gusta hacer una dieta,
o no nos gusta cambiar de hábitos saludables porque son para el resto de la vida, estos pacientes sí tienen que seguir un control por el resto de la vida. Correcto, sí, y de hecho es obligante. Hay patrones, de hecho esto lo pueden confirmar las colegas que trabajan en el área de cirugía bariátrica y metabólica, nutricionistas que se dedican a esta área, ¿no? Pero en el caso de los pacientes bariátricos, digamos, yo más que todo en consulta, yo no atiendo a pacientes recién operados, sino ya cuando tienen más de un año, por lo menos en mi caso, porque luego de la operación de la bariátrica, ellos tienen un protocolo de progresión de alimentación, es decir, empiezan con líquido, o sea, es una progresión y lo que es el volumen de alimentos es muy pequeño, entonces pueden hacer un efecto que se llama el dumping, que bueno, entonces son efectos que tienen que ser controlados a través del control nutricional continuo post cirugía, y luego que entonces el paciente pasa esta primera fase, que ya luego se adapta la cirugía, bueno, ya hay una cicatrización, ya viene el tema de establecimiento, o sea, constante de hábitos, porque he visto muchos pacientes que pues pierden muchos de los beneficios de este tipo de cirugías en algunos casos por no seguir las recomendaciones de hábitos saludables progresivos posteriores a la cirugía, ¿no? Siempre es más fácil seguir la onda natural, es decir, cuidar, mantener un equilibrio cuerpo y mente para realmente en la vida sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando logramos exceso en todo, pues sin duda creamos estas distorsiones. Correcto. Que estamos entonces padeciendo a lo largo de la vida. Ya llegamos al final del programa por el día de hoy. Le vamos a repetir los contactos de la doctora María Valeria Martínez para que ustedes la sigan, para que ustedes la contacten. Recuerden que ella tiene dos modalidades, vía online o vía presencial. Vía en presencial si están aquí en la ciudad de Maracaibo, vía online si están fuera de la ciudad o están en otros países. Recuerden que nos están sintonizando a través del streaming. Entonces, ustedes agendan su cita y pues comienzan entonces todo este ciclo de aprendizaje para llevar el resto de la vida pues hábitos saludables. Correcto. Para las citas y para todo lo que tiene que ver con la información del plan Protagonistas del Cambio, que incluye lo que es la clase de nutrición básica, consulta presencial o online, también que está la consulta de nutrición, control, tenemos la terapia de liberación emocional también con el tapping que utilizamos en consulta, y también trabajamos lo que es la visita guiada al supermercado. Entonces los números son 0414-601-4756, 0414-601-4756, y en todas mis redes sociales aparezco como @Gana Salud y Vida. De esa manera me pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales. Sí, la verdad que sí, bueno, estuvo excelente. También por allá. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados. Vamos a dejar grabado esta información para que lo puedan disfrutar posteriormente en diferido, porque hay